Y buenos días, apreciados hermanos, Dios nos les bendiga, un feliz inicio de semana. Estamos en el estudio de escuela sabática. Recordemos que el tema de esta semana es Tu amor es grande hasta los cielos. Y para hoy, día lunes 12 de febrero, nos toca el tópico, pues crea en mí un corazón limpio. Me imagino que ya en su mente viene pues el pensamiento de quién vamos a hablar en esta mañana. Y para ello, pues, antes de iniciar, vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración, para que sea Dios el que nos dirija en este repaso, en este estudio de lección. Oremos, Padre, te agradecemos por la vida, por la salud. Gracias porque hasta aquí podemos decir, usted está con nosotros. Y ahora al abrir su palabra, pues acompáñanos, bendícenos al estudiar de ella y que todo sea para honra y gloria suya y para edificación de nuestra vida. Quede con nosotros y bendiga el consejo en esta hora. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, el Salmo 51 es en el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Y la pregunta a responder es, dice, ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Bueno, el día de ayer se nos leyó todo el Salmo de que tocaba el Salmo 136. Y en todos sus versículos, pues encontramos esa palabra. El hermano ahí se encargó de leerlo todo para que nos quedara claro de que, como dice el salmista, escribía ahí, porque grande es tu misericordia y porque tu misericordia es grande, bueno, y en todos los versículos encontramos la palabra misericordia. Y es prácticamente a lo que el rey David, después del problema grande problema, diríamos nosotros, que está allí en Samuel, como lo describe el profeta, pues la experiencia que el rey David tuvo, pues grande pecado, decimos nosotros, que como seres humanos, pues clasificamos el pecado, pero no fue un pecado, no que fueron varios los que David cometió al tener ese pecado con Betsabé. No solo fue el pecado de adulterio, sino que lo llevaron a otros pecados más, si usted los analiza en la historia que está en Samuel, y va a ver ahí cómo realmente el rey pues es arrastrado. Bueno, y eso lo debemos de tener contexto, los hijos de Dios, debemos tener contexto, ese concepto claro, más bien dicho, de que un pecado te lleva a otro. Y por eso cuando reconocemos que hemos pecado, lo correcto es ir a Dios, comunicarnos con Dios, ya sabemos cómo, y pedir el perdón de ese pecado para que eso no nos vaya envolviendo en más pecados y más pecados. Tratar de solucionar nosotros como pecadores el pecado es el peor error que podemos cometer. Así es que por eso me gusta este Salmo 51. Son pocos los textos, son 19, pero vamos a leer quizás solo algunos. Y comenzamos con los primeros 5 versículos, y creo que yo conveniente que los leamos en esta mañana y para que nos dé el concepto claro de que como el rey David derrama, dice, su corazón ante el Señor para pedir el perdón de pecados durante el momento, dice, que espiritualmente eh, oscurece su vida. Bueno, ahí segunda de Samuel 12 es el que está mencionando esta experiencia, ¿no? Pero leemos Salmo 51 del 1 al 5 y dice de la siguiente manera, la versión que yo manejo en esta mañana, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lo que se nos explicaba el día de ayer, que todo va a través de la misericordia y el amor que Dios nos tiene a nosotros, hermanos. No, Dios no nos perdona porque somos bonitos o porque somos buenos. Bueno, si estamos pidiendo perdón porque somos malos y hemos pecado, ¿verdad? Por eso el rey estaba consciente de esto y apela a la misericordia de Dios. Repito nuevamente y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud dice, de tus piedades,
borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muy bien, hagamos una pausa. Es el proceso. Vea, me interesa a mí mucho en estos 5 versículos el proceso que el rey aplica. Primero apela a la misericordia de Dios. Después se reconoce pecador. Hermano, para que nosotros, ese es el proceso que nosotros tratamos de explicar también, ¿no? O explicamos de alguna manera cuando compartimos este mensaje con algo otro, ¿no? Que el paso principal para poder llegar a entender o comprender que Dios nos perdone nuestro pecado es reconocer también nuestro error o nuestro pecado. El rey así lo hace. Vamos con el versículo 4 que dice, a ti y a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido, dice, justo en tu palabra y he tenido, dice, por puro eh, en tu juicio. Muy bien, este es otro aspecto importante que me gustaría que quedara claro en esta mañana. El salmista, aquí en este caso David, que es el que escribe este salmo, reconoce que todo pecado, mis hermanos, todo pecado es ofensa contra Dios. Ofendemos a Dios. Bueno, en este caso podemos decir, bueno, la ofensa fue contra Urías, porque ese fue el problema. Bueno, y aparte de la ofensa, pues Urias murió a consecuencia de eso, pero era la ofensa contra Urias, podríamos decir humanamente, pero no. Entendamos esto, que todo pecado que nosotros cometemos o hacemos es ofensa contra Dios, porque a Dios es a quien ofendemos. Y cuando tenemos ese concepto claro que el rey David lo tenía, que la ofensa a él no le preocupaba porque estaba el padre de Betsabé también, vivía, era como un sacerdote. Si usted ve la historia y ve, entonces era una ofensa incluso contra el padre de Betsabé, aparte de su esposo. Mas, sin embargo, él reconoce que todo pecado que nosotros cometemos es ofensa contra Dios. Por eso él anhela y apela a la misericordia de Dios, ¿no? Y termino con el 5 que dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, reconocerse pecador, como decía, es otro aspecto en el cual Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado y reconocemos que somos pecadores. Y Dios va moldeando ese carácter o esa persona para que no vuelva a cometer los errores que cometió. Muy bien, por eso dice de que el perdón es el extraordinario de onda la gracia de Dios, el resultado, dice, de su inminente ternura. Bueno, así lo dice el Salmo, lo explica el 51.1. El rey David dice, apela a Dios para que lo trate, dice, no conforme a lo que él merece, porque si realmente esa hubiera sido su súplica, pues cuál era lo que el rey merecía. Pues la paga del pecado, la misma palabra de Dios dice que es muerte, ¿no? Muy bien, si no dice conforme al carácter divino, dice, es decir, a su misericordia, su fidelidad y a su compasión. A eso es que apela el rey. A eso apela el pecador, hermano. Y a eso debemos de apelar nosotros también como pecadores cuando venimos y confesamos un pecado. No, Señor, no, que yo anteriormente me porté bien y yo hacía bien y no sé qué me pasó hoy y caí en pecado. No, apele a la misericordia y al amor de Dios hacia sus hijos. Eso es lo que verdaderamente nos va a llevar a un arrepentimiento y como diríamos, también a una seguridad que Dios ha perdonado nuestro pecado. Porque ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que a veces pedimos, confesamos y pedimos el perdón de nuestros pecados y pareciera de que no nos queda la seguridad que Dios nos ha perdonado y aquello nos sigue como ahí, como molestando, ¿no? En nuestro interior. Tengamos esa confianza de que cuando apelamos al amor, a la misericordia de Dios, tengamos la certeza, la seguridad que Él es amor y misericordia y que nuestros pecados han sido perdonados. Muy bien, otra pregunta para responder en esta mañana es que dice,
¿Cómo se describe aquí el perdón de los pecados? ¿Cuál es el objetivo del perdón divino? Bueno, yo anoté nada más el versículo que a continuación sigue, el versículo 6 que dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho, dice, comprender sabiduría. Entendamos, hermano, que en lo más íntimo y en lo más secreto, Dios conoce nuestra vida, nuestras actuaciones, nuestras expresiones, hasta nuestros pensamientos. Y entendamos eso. ¿Y cómo vamos a obtener sabiduría en lo más íntimo? Sabiendo que, valga la redundancia, Dios sabe todo, Dios conoce todo. Y entonces nosotros vamos a estar entendidos de que Dios conoce hasta lo más íntimo. Yo por eso en otras lecciones pasadas de este mismo trimestre, las primeras, cuando hablábamos de la oración, los salmos en la oración, decía y expresaba eso, de que a veces hasta en nuestras oraciones privadas, tristemente nosotros no somos sinceros con Dios. Le contamos lo bonito, pero lo feo que hicimos del día, lo reservamos. ¿Y qué ganamos con eso? Si Dios ya lo sabe, expréseselo también. Y entonces va a tener paz, va a ir y va a ir mejorando su carácter. Acuérdate que quizás hasta aburrido de oírlo está, que es lo único que se va a llevar de esta tierra, su carácter, pero tenemos que ir formando ese carácter. Muy bien, vamos concluyendo, como dice el autor de la lección, el perdón divino implica, dice, algo más que una proclamación legal de, de inocencia. Produce un cambio profundo, es lo que le estoy diciendo. Va a cambiar ese carácter, su vida se va a reflejar diferente. Por eso dice, produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Interesante, ¿no? Usted lee allí lo que leíamos del versículo 6. Ahora bien, produce también, dice, una nueva creación, una nueva persona. En el versículo 10, ahí está tratado con el verbo, dice hebreo, para, que significa, dice, eh, crear una nueva persona, una nueva criatura, crear. Ahí lo podemos ver así. Describe, dice, el poder creativo, creador de Dios. Muy bien. Solamente dice que Dios puede, el verbo hebreo vará, o sea, solo Dios puede crear. Solo Dios puede crear. Él es el creador de todas las cosas y solo Él puede crear. Solo Él puede crear una nueva persona en cada uno de nosotros. Únicamente Dios puede producir, dice, un cambio radical y duradero, dice, en el corazón de la persona arrepentida. Tremendo. Solo Dios puede hacer ese cambio, hermano. Y de esto deseáramos tener todo el tiempo para poder e incluso hasta dar experiencias personales cómo Dios ha cambiado o ha creado una nueva persona en personas que antes eran diferentes, distintas, personas que hoy realmente las vemos tan cambiadas y uno dice cómo es el poder de Dios, porque no hay otra cosa que podamos expresar. Muy bien, dice, David pide purificación con hisop. Siente, dice, que su culpa lo mantiene, dice, proscrito, dice, la presencia del Señor, o sea, alejado de la presencia del Señor. Del mismo modo, dice que los leprosos antes no se podían acercar a las personas. Incluso cuando un leproso estaba y venían personas, estaba en su obligación de gritar, pues, inmundo, inmundo, y para que las personas no se acercaran a él. Así se sentía, dice el rey David. Eh, por eso terminamos con lo que la lección nos dice. Únicamente la gracia divina incondicional, dice, podía afectar el corazón constrito y humillado. Es lo último que quería tocar, mis apreciados hermanos, en esta mañana. Dios, eso es lo que le agrada, eso es lo que le afecta, porque la lección, si usted la introduce más, la profundiza más, en la lección encontramos que David podía ofrecer
grandes sacrificios por su pecado, pero entendió que ante Dios ese cúmulo de sacrificios no vale. Lo que vale, dice, es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que vale para Dios. Eso es lo que tiene valor para Dios. Mis apreciados hermanos, cuidado, ¿verdad? A veces, no, Señor, yo te gano almas y por las almitas que te gano, perdóname este pecado. No, eso no vale, mis hermanos. O porque yo te soy fiel aquí en tus diezmos y ofrendas, también perdona mi pecado. No, eso no vale. Lo que vale ante Dios al pedir perdón por nuestro pecado es un corazón, dice, contrito y humillado. Usted sabrá cómo se va a presentar ante Dios. De David dice como sacrificio. Y de volver, dice, la armonía con Dios. Eso es lo que pedía el rey. Al pedir, dice, la purificación con hisopo, quiere volver a la presencia de Dios. Límpiame con hisopo. Lava, purifica. Son las súplicas del rey en este salmo y realmente lo logra porque se presenta con un corazón constrito y humillado. Y de ahí para adelante, eh, las consecuencias o lo que queramos de decir de David del pecado, bueno, eso nosotros ya es, como decimos en buen salvadoreño, es, eh, como se dice, pues, semilla de otro costal, ¿verdad? Porque eso ya son cuestiones diferentes. Acuérdese que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, es lo que hace es perdonar nuestro pecado. Perdona nuestro pecado. Tengamos esa confianza. Ahora, consecuencias siempre del pecado, siempre las tendremos. Y como que por ahí hay una idea y que yo la comparto que dice que esas siempre quedan para que aprendamos. Eh, si no queremos pues aprender de buena manera, pues a través de las consecuencias. Revise su vida y verá pues de que a veces lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo son consecuencias de la vida anterior que hemos tenido. Pero tenga la certeza que ese es el mensaje para mí en esta mañana, que Dios en su gran amor y en su infinita misericordia, como se nos hablaba el día de ayer, sus pecados han sido perdonados. Que podamos tener esa certeza, esa confianza, no importa por grandes, por anchos, por altos que sean nuestros pecados, por negros o por rojos, como la Biblia lo dice, nuestros pecados son perdonados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así es que podamos tener esa certeza, que nuestros pecados son perdonados y que podamos ir, pero con la certeza también de un corazón contrito y humillado, que es lo que Dios pide de ti y de mí. Que Dios te bendiga en esta mañana y que el Señor pues te acompañe durante toda la semana. Es mi deseo y oración. Bendiciones.